Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Salud Mental Cancún. Hoy vamos a hablar, como cada viernes, sobre un tema relacionado a la salud mental. Vamos a platicar sobre el temor de irme de casa, enfocándonos en los chicos, en uno como hijo cuando nos vamos de casa, ¿no? ¿Por qué podemos tener temor? Bueno, puede ser desde una dependencia, ¿no? O sea, acostumbrados a estar en casa, a que papás nos hagan todo. ¿Qué voy a hacer yo solo? ¿Cómo voy a hacer las labores básicas, ¿ok? De un hogar. A ver, también puede ser la parte económica, no me va a alcanzar, ¿no? Vámonos a una parte un poquito que yo creo que también han escuchado ustedes. Cuando hay violencia en casa, ok, vámonos un poquito también a esa parte de papá violento, puede ser con mamá. Entonces sucede que muchas veces los hijos tienen temor de dejar a mamá sola, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque hay violencia, entonces el hijo no se puede independizar porque hay un temor de que a mamá le suceda algo, ¿no? Sí, yo también creo que aquí puede entrar el que en el ambiente se ejerce tanta manipulación que el mismo hijo llega a entrar en conflicto de, chin, ¿y si me voy? ¿Y si no me voy? Entonces creo que el ambiente de manipulación también puede ser como un limitante para que nosotros como hijos no podamos dar ese paso hacia la independencia. Claro, justamente porque, siguiendo lo que mencionas, que es muy importante, porque nos hacen ver como hasta egoístas, de que estás pensando solo en ti, que te vas y qué va a ser de nosotros, o cómo es justo que nos hagas eso. Entonces nos hace sentir que hasta culpables de que lo que yo estoy pensando de irme va a estar mal. Entonces ahí entra el conflicto entre lo que sé que necesito, porque hablando de que el ambiente o mi entorno ya no es sano, pero también entre lo que sé que no es correcto, porque las personas de mi alrededor o de mi casa me están mencionando que pues es algo que no es correcto. Entonces empieza este conflicto, nos lleva a frustrarnos de que justamente, insisto, sé que es lo que necesito, pero que a la vez también es algo que está mal. Claro, y fíjate también algo importante que suele suceder, es la responsabilidad que tú tienes o que más bien te ponen por querer ser como el sostén de casa, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones llega a pasar que tú te quieres ir, te quieres independizar, pero tienes, como justamente mencionaste, esta culpa porque ¿cómo le van a hacer mis familiares, no? Si yo soy quien aporta en casa, si yo soy quien a lo mejor, no sé, lleva la despensa, etcétera, entonces no puedo dejar a mi familia porque yo estoy siendo este sostén. Entonces te sientes con esta responsabilidad de no poder quizás salir por no querer afectar a tu propia familia, ¿no? Entonces eso también es algo importante que se tiene que trabajar en terapia, ¿no? El ir disminuyendo la culpa y el ir quitando responsabilidades que no te corresponden. Claro, y que yo creo que aquí importante también trabajar la culpa, que como menciona la psicóloga Alejandra, te sientes egoísta por querer ser independiente, ¿no? Pero yo creo que también es importante mencionar que también puede ser desde la parte donde hay violencia en casa, sobre todo si alguno de los padres es alcohólico. Claramente los hijos pues se quieren salir de ese ambiente tóxico, ¿no? De ese ambiente no saludable, porque empiezan a vivir como este círculo violento, este ciclo de violencia. Y también es importante mencionar, cuando se quieren salir, es importante venir a terapia para no salirse nada más porque sí, ¿no? O sea, si encuentran una pareja y la pareja no es la correcta, trabajar autoindependencia, independencia, que lo hagan de la forma correcta, ¿no? No, ay, encontré la pareja y como en mi casa mi papá o mi mamá es alcohólico, pues ya me quiero salir de ahí, ¿no? Y lo hago de la forma incorrecta, ¿no? Entonces, y que no haya culpa. Entonces, acudir con un profesional de la salud mental para trabajar autonomía y en su caso, pues también codependencia, ¿no? Claro, creo que algo importante también de acudir a terapia es cuestionar como estas lealtades que yo tengo inconscientemente, ¿no? A veces los hijos se pueden sentir en deuda, ¿no? Porque desde pequeños a lo mejor es identificar si tomaron un papel que no les correspondía, ¿no? Hemos escuchado de estos hijos parentales, ¿no? Que a veces se distorsiona el rol, ¿no? Y los hijos acaban asumiendo papeles de madre
padre, ¿no? Y es ahí donde se puede dar una codependencia, ¿no? Al tema de pensar que no van a ser capaces, ¿no? De salir adelante sin mí, ¿no? Porque de alguna manera también pueden ser personalidades controladoras, ¿no? Y soltar ese control pues genera mucho malestar, ¿no? Entonces creo que para mí algo importante es diferenciar que desprendimiento no es lo mismo que desentendimiento, ¿verdad? Desprendernos es algo saludable, es algo necesario, pero a veces podemos pensar que irme es como desentenderme, ¿no? Y no es así. Creo que se puede llevar vínculos sanos con tu familia, pero conociendo mis límites, ¿no? Como lo mencionaba también la psicóloga Sofía, acudir a terapia. Aquí también ver lo que es socialmente aceptable, también en este sentido. Estamos como muy acostumbrados a, no, hasta que te cases, ¿no? Te vas de casa, no, pues aún tienes que cooperar con la parte de los gastos, también vivir en su zona de confort, en ese sentido de tengo quien llegue y me tiene la mesita con comida, ¿no? Toda esa parte que estamos como culturalmente acostumbrados de alguna forma, también desvincular esa situación y atrevernos a hacer cosas que realmente nos pueden llevar a también una estabilidad emocional, porque de pronto llegan pacientes diciendo, es que tengo que aguantar a mis papás, en ese sentido llego y me critican cosas y bueno, eso me genera tener insomnio, tener como ansiedad constante, de diversas situaciones emocionales que te llevan a el estar en una zona de confort también y el estar llamado a llevarlas a hacer las cosas que estamos socialmente acostumbrados, ¿no? Entonces también un poco de esa situación analizar y focalizar qué es lo más saludable, acudir a terapia para poder deslindarnos de esas situaciones. Fíjense que me ha pasado que en consulta, cuando llegan chicos, chicas que están en ese proceso de salir de casa, los frena mucho la violencia psicológica que hay en casa. Por ejemplo, es que eres un inútil, eres un tonto, no sirves para nada. Entonces al momento en que el hijo quiere salir de casa, todas estas etiquetas, toda esta violencia verbal hace que a la persona se le haga más complicado el independizarse. ¿Por qué? Porque hay una baja autoestima, por las inseguridades que de pronto se llegan a ejercer en casa. Entonces yo creo que sería una buena herramienta si en casa sabemos que la persona ya quiere independizarse, pues evitar estos tipos de comentarios y más bien ejercer pues salud mental. Como ejemplo, tú puedes, cualquier cosa que necesites, cuentas con tus padres, no sé, como esta parte funcional para evitar que la independencia se vuelva una codependencia y se vuelva como sustituto. Busco a mi pareja porque ya no soporto en casa, o me voy a casa de mis amigos, o qué peor, ¿no? Por ejemplo, las drogas, que sustituto para salir del mismo ambiente, ¿no? O claro, mi salvador, ¿no? Porque lo tenemos que hacer de la forma sana. Entonces, por eso, terapia familiar. Porque también existe el chantaje emocional, ¿no? Entonces llegan los papás de, no, es que tú no te puedes ir de aquí, o sea, tú te tienes que encargarte de nosotros, siempre, toda la vida. O como mencionaba la psicóloga Edelvia, ¿no? No, pues mis papás se tienen que hacer responsables de mí toda la vida, para eso me tuvieron. Entonces, encontrar la forma de independencia. Entonces, ¿dónde es el lugar correcto? Pues en terapia, ¿no? Con un profesional de la salud. Justamente lo que decía tanto la psicóloga Sofía como Julie, que muchas veces nos enfocamos o nos aferramos a algo más, ¿no? Como comentabas, tengo una relación que no es sana en casa, entonces busco un sustituto, como bien lo mencionabas. ¿Qué pasa? Lamentablemente, cuando en búsqueda de un sustituto no nos damos cuenta que en la mayoría de los casos este entorno al que yo estoy eligiendo, ¿qué pasa? No me doy cuenta también que hay foquitos rojos. ¿Por qué? Porque lamentablemente ya vivo en una zona en la que pues es violentada de todas las formas. Entonces, quizá la otra persona existe otro tipo de violencia. Entonces, ¿qué va a pasar? No voy a ser capaz de detectar que también no es una zona adecuada para mí, porque solamente lo que estoy pensando, considerando es irme de este lugar, de casa en el que ya no quiero estar porque ya no puedo más. Entonces, no va a importar que yo vea esas señales y o las minimice o no las voy a querer ver o las pase por alto, porque justamente, insisto, es justamente lo que buscamos, ¿no? Y algo que también me gustaría agregar con un comentario de la psicóloga Alma, que lamentablemente también eso nos limita. Justamente lo que mencionabas hace un momento, lamentablemente al estar como muy adentrados en lo que necesitan los demás, me olvido de mí, olvido de las cosas que disfruto,
olvido de las cosas, de darme un tiempo para mí, del autocuidado. ¿Por qué? Porque le estoy brindando todo a los demás. No es que sea malo, pero también yo siempre le digo a mis pacientes, hay que tomar en cuenta que también lo que damos a los demás, también tenemos que darnos a nosotros mismos un autocuidado, palabras de cariño, palabras de amor. ¿Por qué? Porque si es algo que fomentamos hacia los demás, ¿qué va a pasar? Al final me olvido de mí, porque estoy constantemente en esta parte de cuidar, dar dinero, y entonces eso al final implica que no tengo actividades, solamente estoy como en un punto, me dicen mis pacientes, como un robot. Salgo, voy al trabajo, regreso, al otro día lo mismo, y entonces ahí empieza a generar lamentablemente también una parte de depresión en los pacientes. Bueno, yo creo que para terminar el video de hoy es importante pues recalcar que el primer paso de amor propio es acudir a terapia y que la independencia no tiene que ser un factor de conflicto, al contrario, es un paso hacia crecer un poco más como ser humano. Entonces nos vemos el próximo viernes con otra plática de salud mental.